el movimiento de educación y es gestor del Ejército Zapatista para la Liberación de la República Nacional en los Llanos de San Andrés. También se desempeñó en la administración pública como subdirector de atención a población indígena y minorías en el gobierno del Distrito Federal. Director de Procuración de Justicia en el Instituto Nacional Indigenista, director de capacitación, vinculación y extensión académica en la Coordinación Nacional de Antropología. También fungió como investigador del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de San Luis, en el programa Agua y Sociedad y en la maestría en gestión sustentable de la UAS. Y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores a nivel del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Doctor Federico, que estén con nosotros.
bastante laico para cumplir con eso. Reformó el artículo 4 constitucional y dijo algo así como que la nación mexicana es pluricultural y que existen pueblos indígenas. Nada más. No dijo ni quién era, ni cuál era su origen. Ustedes saben, 2 años después hay una revolución zapatista en Chiapas y en 1946 se firman unos acuerdos aparentemente que se van a cumplir hasta el 2001. Sustancialmente con los derechos indígenas, pero que sí los impactan. Sí. Uno de ellos es que México reconoció a nivel regional, a nivel del continente americano, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, quien sentía que sus derechos habían sido violados y que no le hacían justicia en México, podía ir a la Corte Interamericana. ¿Y cuál es la importancia de que reconociera México la competencia de la Corte Interamericana? Que todas las sentencias que emitiera la Corte Interamericana eran aplicables a México. Y hay muchísimas consecuencias. Esa es la importancia. Otro asunto que no tiene que ver directamente con los derechos indígenas, pero que lo impacta es que en el 2011, México reformó su constitución y reconoció que los derechos humanos no solamente están en la Constitución y en las leyes de México, sino también en todos los tratados sobre derechos humanos que firme el gobierno mexicano. Y ahí sí que se abrió un amplísimo abanico, porque para saber cuáles son, pues hay que chutarnos todos los tratados que haya. Y pues, a ver quién sabe cuántos son esos tratados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México dice que son 197 tratados, imagínense ustedes. Hay quien dice que son 200 y tantos, hay quien dice que son 300, pues esos son los que hay que conocer para conocer derechos humanos en México, en realidad. Y para conocer de derechos indígenas, entonces, aparte del convenio que les estaba diciendo, hay que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay que conocer los tratados sobre derechos, por ejemplo, de lo que va a hablar la doctora Arcelia al rato, porque intelectual hay un tratado, ¿no? El de propiedad intelectual, justamente, que acaba de firmar México, y habrá que conocerlo para ver cómo impactan los derechos. Bueno, todo esto que les estoy diciendo sucedió en el y en la cuarta transformación, que comenzó hace 6 años, hubo cosas que para mi gusto se volvieron a olvidar los derechos indígenas y se cambiaron por las políticas. Son cosas distintas. Cuando uno oye política, está diciendo decisiones de gobierno que ellos mismos establecen y que van dirigidas a los pueblos. Los derechos es al revés. Como en el régimen campesino
derecho es lo que no nos pueden quitar. Las políticas son lo que nos pueden dar, ¿no? Son cosas distintas. Pero el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, dijo que iban a tener una atención prioritaria a los pueblos indígenas. No se hizo eso. Como les digo, desde mi perspectiva, se dejaron de lado los derechos, se generaron muchas políticas y además muchas políticas que detrás de ellas había estos planes de megaproyectos que se le llaman los grandes proyectos, que en el fondo estaban despojando a los pueblos de su patrimonio, sobre todo sus recursos naturales, pero no solo sus recursos naturales. Por ejemplo, miren, antes de que tomaran posesión dijeron que iban a aumentar por lo menos 200% el presupuesto para indígenas. La verdad es que lo disminuyeron en un 70%. O sea, lo desmantelaron prácticamente. Le quitaron el dinero, le quitaron todo el presupuesto a las casas de la mujer indígena que había. Después hubo muchísimas propuestas y algo le devolvieron, pero no todo. Cerraron muchos albergues indígenas. El argumento es que ya no van los alumnos, ya no hay alumnos que quieran estudiar, entonces los albergues se están desperdiciando, entonces pues hay que cerrarlo. Yo creo que es muy probable que no hubiera alumnos, lo que había que hacer es pues incentivar que fueran a estudiar. Eso es lo que yo creo. Han estado insistiendo desde que se formó, desde que entró el gobierno hasta la fecha, han estado insistiendo que hay que desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Creo que es una mala decisión cerrar yo no creo que el INALI funcione de la mejor manera, pero lo que hay que hacer es reformarlo para que funcione bien. Y lo que quieren es pues deshacerse de él. Se creó una universidad, la Universidad Intercultural de las Lenguas Indígenas, que bien a bien no se sabe cómo funciona. Sí está funcionando, pero bien a bien no se sabe cómo funciona, porque hasta el año pasado el presupuesto se lo daba al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es decir, no tenían un presupuesto. Hasta donde se sabe, estaba proyectado que estuviera establecida en la delegación Milpa Alta. No se ha podido establecer porque no les han dado el permiso para la construcción del edificio. Entonces hay problemas, pero sobre todo hay problemas de cómo le va a hacer, por ejemplo, un maya que vive en Yucatán para venir a estudiar a la Ciudad de México. O cómo le va a hacer un seri que vive en Baja California Norte, en la frontera norte, para venir a la Ciudad de México. Y lo digo esto porque hubo otras propuestas de que en las universidades públicas que había en estos estados se crearan esas carreras y que se incentivara y no se hizo. Hubo algunas reformas muy pequeñas y yo creo que muy malas. En el 2019 se reformó el artículo 2 constitucional, que es el que tiene los derechos, la mayoría de los derechos indígenas en México, y se estableció, fíjense ustedes, se estableció que los gobiernos indígenas fueran paritarios, que fueran igual número de hombres, igual número de mujeres. Y suena bien, ¿no? El problema es que los gobiernos no se forman a voluntad de nadie, se forman por vía electoral. Y nadie puede asegurar que los votantes indígenas van a votar por un igual número de mujeres, igual número de hombres. Lo que se puede asegurar que la Constitución le pide a los partidos es que la postulación de candidatos sea paritario, eso sí, pero que ¿cuál va a ser el resultado? Pues nadie lo puede decidir, solo los votantes. Y aquí lo que dijeron es, pues si no hay un igual número de hombres con igual número de mujeres, no se reconocen los gobiernos. Y ha generado muchísimo problema. Algunos grupos feministas están muy de acuerdo con esta propuesta. Muchos no estamos de acuerdo con esta propuesta porque violenta los derechos de los pueblos de elegir como quieran. En Oaxaca ha habido muchos problemas. No se han podido establecer muchos gobiernos indígenas porque no han quedado paritarios.
Hay algunos donde la mayoría hay mayoría de hombres, pero hay muchos donde hay mayorías mujeres y tampoco se han podido establecer. Entonces, a mí me parece que es una reforma bastante mala. Ya es ley, alguna manera hay que hacer para que se cumpla, está generando muchos problemas. Hay un dato que a mí me preocupa mucho, yo me dedico a estudiar derechos indígenas, yo conté 38 iniciativas de todos los partidos en los 6 años que hablaban de derechos indígenas, de distintos territorios, aguas, recursos naturales, minas, gobiernos, todos. ¿Saben cuántas se aprobaron? Ninguna. Ninguna se aprobó. Ni siquiera cuando en el Congreso de la Unión pues había mayoría del partido del presidente de la República. Hubo una ley que yo creo que es bastante buena, no es lo mejor ni está al nivel de lo que hay a nivel internacional, pero está en la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Está bien, habla mucho de lo que seguramente se va a hablar enseguida, y se ha puesto mucho la atención en lo que ellos le llaman los planes de justicia. Hasta donde entiendo hay 17 planes de justicia dedicados a atender pueblos. El problema con estos planes de justicia es que no tienen presupuesto, o sea, no se sabe cómo los van a financiar. El único que tuvo presupuesto y que no salió muy bien es el del pueblo yaqui. Ahí se dijo que se iba a haber problemas de educación, se iba a haber problemas de territorio, problemas de agua, problemas, no ha salido bien. Y otro asunto que también se vio, me parece que positivo, es el asunto de la protección de lugares sagrados. Pero tampoco le veo muy claro cómo está el asunto de cómo se están coordinando los gobiernos para que esto sea posible. Me pidieron que me centrara más en una propuesta de reforma, porque el 5 de febrero el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma de derechos indígenas al Congreso. Se le hizo muchísima propaganda, que ahora sí se iban a cumplir los acuerdos, que ahora sí iba a ser una gran reforma, que ahora, y pues desde mi punto de vista no es así. Les cuento un poco la historia. En el 2019, es decir, un año después de que entra el gobierno actual, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas convocaron a unos foros, a muchas organizaciones, a muchas autoridades, para construir una iniciativa de reforma constitucional. Se hicieron 52 foros en 2 meses. Entre junio y julio se hicieron 56 foros en 27 estados de la República. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que era quien lo organizaba, dice que participaron alrededor de 27,000 gentes, o sea, muchísimas. Si uno toma en cuenta que indígenas solamente hay 15,000, alrededor de 15,000 en el país, si participaron 27,000, entonces participaron todos los indígenas, pero además participó muchísima gente no indígena que seguramente trata el tema indígena. Digo, no es posible que participen todos los pueblos indígenas, evidentemente, pero esos son los datos que hay. Dicen que participaron alrededor de 14,300 autoridades. Bueno, está bien. Habla de que fue un proceso bastante participativo, tal vez bastante democrático, y la iniciativa que salió la propuesta que salió era bastante buena. Lo que proponían es reformar 7 artículos de la Constitución y adicionar, es decir, 12 de ellos. O sea, se pensaba en tocar 17 artículos de los 135 que tiene la Constitución. Estaba bastante bien. Había 10 temas que se trataban en esa propuesta: libre determinación, autonomías, acceso a la justicia, representación política, aquí sí había representación política, tierras, territorio, recursos naturales, consulta,
desarrollo, bienestar, patrimonio cultural, educación comunitaria, salud, medicina tradicional, medios de comunicación. Estaba bastante bien. ¿Cuál fue el problema? Que el presidente nunca la presentó. Ese fue el problema. Lo que presentó el presidente de la República el 5 de febrero fue una iniciativa que no se sabe a bien quién la elaboró. Seguramente la elaboró su consejo jurídico o no sé quién, pero no se sabe. Lo cierto es que no es la que se aprobó por los pueblos que participaron en los foros. Entonces estamos ante una consulta, ante una iniciativa que no fue consultada y que ya por sí sola viola los derechos indígenas, porque la Constitución y los tratados determinan que todo lo que pueda afectar para bien o para mal los derechos de los pueblos tiene que ser consultada. ¿Qué tiene de distinto esta iniciativa? Bueno, que solamente propone reformar un artículo. De los 17 aquellos, solamente reformar un artículo. ¿Qué derechos propone? Bueno, hay un derecho que han dicho que es muy importante, que es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. No sé si aquí hay estudiantes de derecho. No, son de economía. Uno. Bueno, voy a hablar con él. Voy a hablar con él, no es cierto. Miren, en derecho se habla de sujetos o se habla de personas para decir que alguien tiene derechos, ¿no? ¿Quién tiene derechos? Es una persona. ¿Quién tiene derechos? Es un sujeto. Y hay sujetos de derecho privado, como nosotros, como las empresas, ¿no? Hay sujetos de derecho público, como esta universidad, es un sujeto de derecho público, como el mismo Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que determina a un sujeto de derecho público? Que tiene funciones que interesan a todos, ¿no? Primero. Segundo, que tiene ciertas facultades que realizar que son públicas. Si pongo el ejemplo de la universidad, su función central es educar y es público, ¿no? Cualquiera puede consultar los planes, puede consultar quién da clases, cuánto le pagan al maestro, cuántos alumnos existen, o sea, se discute abiertamente. Bueno, el hecho de que la Constitución diga que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público, diría que van a tener o tienen ese carácter. Nos han dicho que tiene ese carácter, que van a tener funciones públicas, que van a tener presupuesto público para funcionar. Y yo digo que no es cierto. Porque para que eso suceda, si ustedes consultan la ley orgánica de su universidad, van a ver que no dice la UAM es sujeto de derecho público. No dice eso. ¿Qué convierte a la UAM en sujeto de derecho público? Las facultades que la ley le da para ejercer sus funciones, ¿no? La universidad recibirá un presupuesto del público. Ahí está. La universidad impartirá educación pública gratuita. Eso es lo que la convierte. ¿Sí me explico? Porque cuando nos dicen que los pueblos indígenas van a sujetos de derecho público, es una posibilidad que se va a convertir en realidad si las leyes le dan estas facultades que les estoy diciendo. Si no, pues nos están dando a tole con el dedo. Ese es un asunto. Un asunto que es novedoso y que es importante en la iniciativa es que regula las consultas. Las consultas en México se han vuelto, lamentablemente este gobierno las trivializó muy mal, porque llegaba a las plazas públicas y si hay quien está de acuerdo y levanten la mano. Esa no es una consulta, eso es cualquier cosa menos una consulta. Una consulta es un proceso que se organiza, que tiene fines, que tiene tiempos, que tiene formas, y que no se hace en una votación pública. O sea, hay consultas que se han llevado 3 meses, hay consultas que han llevado 3 años, ¿no? Y bueno, esos son los procesos que se llevan. Ahora se pretende regular eso, que bueno, no tenemos regulación sobre eso. Incluye patrimonio cultural,
que, como les decía, ya en años pasados se aprobó una iniciativa, qué bueno que si se va a mejorar. Hay algo de salud, hay medios de comunicación, hay derechos de niños y niñas que a mí no me parece que sean indígenas, es de todos. Pues hay niños y niñas en poblaciones que no son indígenas también. Y bueno, eso es lo que tiene actualmente la iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Ya la aprobó, la presentó el presidente de la República el 5 de febrero, el 9 de agosto la aprobó la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, y se ha hecho mucha propaganda de que la gran reforma que ya se aprobó. No es cierto. Todavía falta que pase a la Cámara de Diputados, al Pleno de la Cámara de Diputados. Si la aprueban, que no sé si la vayan a aprobar porque se está complicando los tiempos, pasará al Senado y pasará a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado. Si la aprueban, pasará al Pleno del Senado. Si la aprueban, pasará a los estados de la República, que necesitan que al menos 17 estados la aprueben. O sea, yo creo que si va rápido, por allá por diciembre, enero tendremos reforma. Ahorita no hay reforma. Eso es lo que tenemos. En síntesis, a mí me parece que este es un gobierno que ha preferido las políticas sobre los derechos, y me parece muy grave, porque la forma que tenemos los ciudadanos, que tenemos los pueblos, que tienen los pueblos de defenderse son los derechos, no las políticas. No digo que estén mal las políticas, no digo que esté mal Sembrando Vida, no digo que estén mal todos estos proyectos que hay. Lo que digo que es que no es eso lo que se requiere para los pueblos, y además no es eso lo que va a cambiar la situación de los pueblos con relación a sus recursos naturales, a su patrimonio en general, que se siguen manejando, se siguen poniendo en peligro a través de los megaproyectos. Hay otro asunto, para ir cerrando, y los pueblos ¿qué hacen? ¿No? Porque ahora, bueno, son bastante jóvenes, pero seguramente que vieron que en el 2001 todavía, o les contaron, si no nacían, o no se daban cuenta, que había muchísimas movilizaciones indígenas, y eran grandísimas las movilizaciones indígenas, ¿no? Ahora ya no las vemos. Y a partir de eso muchos compañeros dicen, pues es que ya se acabó el movimiento indígena. Ya no hay movimientos indígenas, ya no llenan la plaza del Zócalo, entonces pues ya no hay movimiento indígena, ya no cierran Reforma, entonces ya no hay movimiento indígena. Y yo digo que no es cierto eso, que lo que también se transformó son los movimientos indígenas. ¿Qué pasó con los movimientos indígenas? A mí me parece que los pueblos se cansaron de llenar de plazas, se cansaron de cerrar calles, se cansaron de tomar oficinas públicas y que nadie los pelara. Perdón por la palabra, pelara. ¿Y qué hicieron entonces? Pues se regresaron a sus comunidades a hacer su movimiento al interior de sus comunidades. Si ustedes van a sus comunidades, van a ver que hay mucho movimiento de distinto tipo, evidentemente. Hay muchísimos pueblos construyendo sus propios proyectos educativos al margen del Estado, por ejemplo. Vayan a Oaxaca, cualquier comunidad tiene una escuela comunitaria, y buenas escuelas comunitarias. Cuando estaba el Coneval, lo que hacían era, no sé cómo le hagan ahora, cambiaron el Coneval, pero lo que hacían era que los preparaban y después los traían a que hicieran examen, y eran excelentes alumnos. Hay muchos pueblos, comunidades, formando su propia seguridad, sus policías comunitarias. Hay muchos formando su propio desarrollo. Entonces, a mí me parece que se transformó también el tipo de movimiento indígena, y ahora tenemos, Raúl Sibeki es un escritor, periodista uruguayo, que ve mucho los movimientos, y dice que dejaron de ser movimientos indígenas para convertirse en pueblos en movimiento.
Es decir, los pueblos a través de sus propias estructuras son los que están dando la pelea y están dando las batallas en esto. Eso es un tema, otro tema para otra ocasión, pero no quería dejar de mencionarlo. Pues eso es lo que les quiero decir, compañeros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Pues muchas gracias, Francisco, por tu intervención muy interesante, que nos da nuevas perspectivas sobre este problema tan importante en México, de nuestras comunidades indígenas. Y a continuación vamos a dar entrada a lo que serían 2 o 3 preguntas en esta ocasión para el profesor. Adelante. Yo creo que algo les motivó, algo les movió toda esta pregunta. Adelante, la primera pregunta. A ver, espérate. Aprovechando su formación en Derecho, me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles son sus consideraciones respecto de este gobierno en cuanto a los avances de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas o pueblos originarios? Es decir, ¿ha habido un avance en este gobierno? ¿Lo considera de alguna manera o retrocesos? ¿O cuáles son las vicisitudes que los pueblos originarios o los pueblos originarios de México en este gobierno han tenido respecto del gobierno de la cuarta transformación? Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle qué es lo que se puede hacer. Bueno, le voy a contextualizar un poco rápido. Lo que pasa es de que he estado yendo al Zócalo a hacer unas observaciones y en esas observaciones me topé con un grupo de danzantes. Entonces, hablando con ellos, descubrí que, pues, de cierto modo las autoridades los están desplazando del Zócalo. Entonces, bajo esa perspectiva bajo ese acontecimiento, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque usted ahorita habla acerca de los derechos indígenas y, bueno, de los pueblos indígenas, y hablando con estas personas me habían comentado que ellos sí habían estado peleando sus derechos, pero que las autoridades les daban muchas trabas. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer o cómo se puede hacer más visible todo esto? Gracias. La última pregunta. Sí, mi pregunta es más o menos cuál es el porcentaje de representatividad indígena alrededor de los 3 poderes y cómo vislumbra el futuro de esta representación con los siguientes sexenios pues a futuro. Gracias. Adelante, doctor. Sí, miren, bueno, un poco con relación a la primera pregunta, creo que no ha habido avances, más bien ha habido mucho retroceso, es lo que está planteando. Y los avances que ha habido ha sido muy puntual por la acción misma de los pueblos. Si ponemos un ejemplo, en Michoacán, por ejemplo, muchos pueblos purépechas han declarado autonomías y la han declarado de tal manera que lo han hecho legal. Y ellos han ido mucho por el presupuesto directo, ejercer su presupuesto. Lo han logrado. Eso podría yo decir es un avance. Pero ¿cómo se ha logrado? No porque haya una política del gobierno, no porque el gobierno, sus leyes digan que le den ese presupuesto directo, sino porque han argumentado de tal manera ante los tribunales y los tribunales han obligado a las autoridades a que les den esos derechos, ¿no? Ese podría ser un caso. Chihuahua, por ejemplo, los rarámuri han logrado que se les reconozca territorios. ¿Cómo lo han hecho? Pues documentando que son territorios ancestrales, que ahí vivieron sus antepasados, cosas de esas, yendo a los tribunales y que han logrado que les reconozcan. O sea, ha sido casi a contrapelo de las políticas, ¿no? Eso, y lo ligaría con la última pregunta de ¿cuánta representación hay? Pues no hay representaciones realmente.
de repente uno escucha que hay diputados indígenas, pero ojo, no son representantes de los pueblos. Sí hay indígenas como diputados en los estados, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sí hay indígenas, pero no son representantes de los pueblos indígenas. Son representantes en todo caso de los partidos que los postularon. Y muchos de ellos, muchos de los que entraron antier de diputados y de senadores, no son indígenas y entraron a nombre de los indígenas. Por lo menos hay 22 diputados que simularon ser indígenas, que se consiguieron una constancia de que eran indígenas, pero no lo son. O sea, hay el caso de un diputado de Morelos que le preguntaron, bueno, usted dice que es náhuatl, ¿de qué comunidad es? Y no supo qué decir. Hay el caso de otro diputado de Nayarit que le preguntaron, bueno, pero ¿usted por qué se considera indígena? Dices que yo cada que puedo les llevo una despensa. O sea, son barbaridades las que han hecho los partidos y los organismos electorales con esto que técnicamente se le llama usurpación de identidad. No hay. En los poderes judicial, pues ni se piense que haya un juez que se declare indígena, ¿no? Otra vez sí hay juezas de extracción indígena que ellos en la vida cotidiana se reconocen que son indígenas, pero eso no los convierte a ellos representantes de nada, pues, ¿no? En el Poder Ejecutivo sí hay algunos funcionarios que fueron nombrados porque son indígenas, pero son representantes del gobierno ante los pueblos indígenas, no de los pueblos indígenas ante el gobierno, que sería distinto. Y ahí creo que sí hay una cosa muy interesante. Muchos de los funcionarios que están en el actual gobierno estuvieron mucho tiempo defendiendo derechos indígenas junto con los pueblos y ahora hacen todo lo que combatían cuando no estaban en el gobierno, ¿no? Entonces sí hay que ir viendo estas cosas porque no por el hecho de que estén allá pues son representantes, ¿no? Con relación a los danzantes y sus derechos, yo creo que lo primero que hay que ver ahí es que ellos como danzantes no son pueblos, son pertenecientes a algún pueblo tal vez, ¿no? Entonces, ahí hay varios derechos que yo creo que quedan, pues que pueden violarse: el derecho a la identidad cultural, el derecho a la manifestación de ideas, el derecho pero creo que lo que se tiene que hacer ahí tiene que ver mucho con la forma en que se organizan los espacios de la ciudad también. Seguramente que hay normas, hay reglamentos de cómo usar los espacios públicos en la ciudad y había que ver eso, cómo están, de tal manera que pudiera haber posibilidades de que ellos tengan espacios, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor Francisco, por sus respuestas. Y a continuación vamos a tener la presentación de la doctora Arcelia González Merino. Es licenciada en Economía con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, al igual que un doctorado en Ciencias Políticas con orientación de Relaciones Internacionales también en la UNAM. Es profesora investigadora aquí de la UAM Azcapotzalco y participa en el área de investigación e impactos sociales de la biotecnología. Coordina la línea Sociedad y Nuevas Tecnologías en el posgrado de Sociología en Azcapotzalco. Es integrante del comité editorial de la revista sociológica del mismo departamento. Sus investigaciones se centran en los temas de impactos socioeconómicos de la biotecnología agrícola, propiedad intelectual y bioseguridad sobre la materia viva en América Latina y a nivel mundial, y también investiga sobre el tema de los biocombustibles. Solamente por nombrar alguna de sus últimas publicaciones, tenemos propiedad intelectual en época del SARS-CoV-2, COVID-19, la disyuntiva entre lo privado y el bienestar social. Otra publicación, acceso a los recursos fitogenéticos e información digital de secuencias. El desarrollo de nuevas tecnologías afecta el reconocimiento al conocimiento tradicional.
Y el artículo Bioseguridad y Biotecnología Agrícola en México, la política del Estado y el papel de las organizaciones sociales. Tiene una larga trayectoria presentando en congresos, publicaciones, y en esta ocasión pues le damos la palabra para que ella misma nos presente su tema en este momento. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias a Armando y a todos los que coordinaron e hicieron posible esta Semana de lo Rural. No sé si se pueda proyectar la presentación y si es posible que yo presente de pie, ¿se puede, Armando, con el micrófono? ¿O tengo que estar sentada? ¿Sí? ¿Sí? Entonces me lo llevo para allá. ¿O este? ¿O cuál? Este más fácil, ¿verdad? Perdón. ¿Sí se escucha, verdad? Sí, sí. Bueno, pues es un gusto estar aquí, es un gusto ver que hay muchos estudiantes, la mayoría de sociología está hecha para todos los presentes, algunos estudiantes que todavía tienen inquietud o dudas de a dónde irse en términos de área de concentración, pues estos temas que se presentan en la Semana de Sociología Rural y con la invitación de ponentes expertos en algunos de los temas de rural, pues es la oportunidad para que ustedes vean todo lo que comprende lo rural, ¿no? Y que efectivamente cuando ustedes toman la materia de introducción a la sociología rural, se les dice, uno de los temas es que quitemos esa visión de lo atrasado, de que el estudio de lo rural es el estudio de lo atrasado, del campo, sí del campo, pero de muchas otras cosas más que abarcan problemas internacionales y que uno de ellos es este. Así como lo comentaba la doctora Yolanda Castañeda, uno de mis temas y una de mis líneas de investigación es esta, de propiedad intelectual y acceso a los recursos genéticos. De hecho, es parte desde la maestría que vengo trabajando este tema. La presentación de hoy la subtitulé Las semillas como propiedad privada y colectiva en México, porque esa ha sido la historia en cuanto a semillas se trata. Ustedes saben que desde hace más de 10,000 años los campesinos indígenas vienen conservando, guardando, intercambiando sus semillas, pero a partir de la Revolución Verde empezó una industria de semillas, ¿no? Y entonces viene mucho de la comunidad campesina indígena a lidiar, por decirlo de alguna forma, con esta situación de entre cómo hacer por seguir conservando, guardando sus semillas y a la vez enfrentarse a un mercado de semillas que viene a trastocar no solo el mercado per se de semillas, sino toda su forma de vida. La que sigue, por favor. Muchas gracias, Armando. Bueno, en lo que se pone la siguiente, ¿o quieren que yo vaya para allá o algo así? Ya, perdón. Bueno, así que el objetivo del presente trabajo es analizar el posible impacto del desarrollo de la biotecnología agrícola moderna y puse entre paréntesis secuencias genéticas. Soy un poco con muchos tecnicismos que ustedes van a escuchar, pero es muy simple el sentido final, el que yo quiero transmitir, ¿no? Alguna vez vino Vandana Shiva, que muchos de ustedes habrán escuchado, es una activista a favor de los derechos colectivos de las comunidades campesinas indígenas, y yo le decía, ¿cómo hacer que las comunidades y pueblos indígenas entiendan este tema tan complejo de la propiedad intelectual? Y ella me decía, no te preocupes, en cuanto tú les digas que se trata de saqueo, te van a entender. Y precisamente de eso se trata con la propiedad intelectual. Y entonces cuando yo pongo ahí secuencias genéticas, es por decirles, el avance más reciente en la biotecnología agrícola moderna es esta
de las secuencias genéticas. Quédense con el término y como vaya yo explicando se va a entender la problemática y complejidad del tema, pero que tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas, si es que no es correcto hablar de comunidades indígenas. Bueno, así que también hablaré de cómo este avance de la propiedad intelectual está afectando y está poniendo en jaque el tema de la propiedad colectiva de las semillas para muchas de las comunidades y pueblos indígenas a nivel mundial. Pero bueno, importa en este caso cómo va a afectar a nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es presentar el tema de cómo la biotecnología agrícola moderna ha avanzado tanto que hoy este tema que les decía de las secuencias genéticas es una tecnología que permite entrar a una computadora, tener acceso a la información de los recursos genéticos. Cuando hablamos de recursos genéticos, piensen, por ejemplo, plantas medicinales. Pueden acceder a la computadora, a esta información, y ya no necesitan ir, en muchos de los casos, a la comunidad, donde están los recursos en físico. Así de avanzada está la biotecnología agrícola moderna. ¿Qué consecuencias tiene esto? Es lo que enseguida vamos a explicar. La que sigue, por favor. Este tema de la información digital de secuencias alude a pues un avance de la biotecnología, de manera que se pueden usar para leer la información genética de una planta, de un animal, de un ser vivo. Aquí en rural nos importa el tema de los recursos genéticos llamados fitogenéticos, todo lo que son plantas, por decir, todas las semillas que se puedan imaginar, ¿no? Así que toda esta información que se puede tener sobre estos recursos fitogenéticos se han subido a bases de datos públicas, por lo que los expertos en la materia pueden entrar a esa base de datos. También podríamos entrar nosotros. El problema es que no sabríamos qué hacer con toda esa información, ¿no? Porque no somos expertos en el tema. Entonces, entran a esa información y ya no hay, digamos, obligación de reconocer la contribución que han hecho estas o estos pueblos indígenas a la información genética. Es decir, en muchos acuerdos internacionales a nivel mundial, la que sigue, por favor, se ha reconocido el papel de las comunidades y pueblos indígenas en la conservación de la diversidad biológica. Justo cuando se hace un mapeo de dónde está la megadiversidad, ¿no? Esta diversidad de variedades de plantas, animales, microorganismos, hasta etnias, está justamente donde están la mayor parte de los pueblos indígenas. Por supuesto, México ocupa uno de los primeros lugares, ¿no? El quinto lugar, sobre todo por su diversidad en plantas. Y la que sigue, por favor. Este reconocimiento a las comunidades indígenas se ha logrado, así como más o menos lo explicaba el doctor que me precedió, se logró considerar a nivel mundial desde el 92, ¿no? En la Convención de Diversidad Biológica, digamos, a lo mejor se reconoció desde antes, desde el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos en el 83, pero la Convención de Diversidad Biológica, que firmamos y somos parte justamente desde que entró en vigor, desde el 93, en esta convención se dice, el objetivo de la convención, como el nombre lo dice, es conservar la diversidad biológica, número uno, ¿no? Otro de los objetivos es desarrollar
y usar sustentablemente esta diversidad biológica. Un tercer objetivo es aquí donde entran los derechos de los pueblos indígenas, es permitir el acceso, es decir, México puede decir, permito Estados Unidos y todos los que vengan de otros países a que accedas a mi diversidad biológica, pero a cambio debe haber una compensación justa y equitativa por permitir este acceso. Eso se dijo desde el 92, ¿no? El problema, y es un acuerdo vinculante, creo que aquí el doctor sabrá que la importancia de que es vinculante es pues que es obligatorio. Sin embargo, muchos de los acuerdos internacionales, incluido el de la 169 de la OIT, que desafortunadamente tampoco es agradecérselos a los gobiernos del modelo neoliberal, ¿no? Se hizo en ese periodo, pero ellos no tuvieron la iniciativa de que lo firmáramos. Somos parte del Convenio de Diversidad Biológica y poco se ha hecho, pero a nivel mundial, en torno a conservar la diversidad biológica y en torno a reconocer a los pueblos y comunidades indígenas de este papel, ¿no? Y se ha dicho que hay que compensar justa y equitativamente, pues no se ha compensado nada. Y vean cuántos años ya pasaron, ¿no? Son 18 más 4, pues 22 años, y hoy se sigue hablando de conservar la diversidad biológica. Ahí está el marco mundial. El próximo mes hay una nueva reunión que convoca la convención con este propósito de conservar la diversidad biológica y compensar justa y equitable, pero lo cierto es que no se ha hecho, ¿no? Y bueno, así que entonces, en esta convención de diversidad biológica se propuso con un protocolo específico, el de Nagoya, cumplir el tercer objetivo, ¿no? Que es permitir el acceso y desarrollar esta compensación, este compartimiento de beneficios. ¿Qué beneficios o qué se puede compartir? Bueno, piensen ustedes, llega una farmacéutica, toma la información genética de la plantita y bueno, generalmente pues patentan sus productos. La idea de este protocolo más específico, ¿no? El protocolo de Nagoya que entró en vigor en el 14 y que México es parte, pues era justamente ¿cómo vas a compensar? Hay muchas formas de compensar, monetariamente, transferencia de tecnología. Ojo, si es por transferencia de tecnología, permitir, por ejemplo, el uso de biotecnología moderna, sí, pero está patentada. O sea, primero no se ha compartido, ni justa, ni equitativamente, ni nada. Segundo, ¿qué se ha hecho? Pues se ha permitido el acceso. En eso sí se ha avanzado. Claro, como es lo más usual del capitalismo históricamente hablando, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí esta diapositiva se las puse para que vayamos entendiendo que cuando se habla de biotecnología moderna, es como una biotecnología específica, ¿no? Es decir, si hablamos de biotecnología, es una tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos, es decir, el yogur. Eso no es biotecnología moderna, ¿no? La que sigue, por favor. Digamos, aquí no está la problemática, ¿no? La problemática en términos de lo que estamos hablando, de cómo se ven afectados los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es justamente cuando se habla de la biotecnología moderna, porque poniéndolo un poco de manera lo más sencilla posible, que se ve en la figura de abajo, pero casi no se alcanza a ver, es tomar un gen de una especie diferente a la original e introducirla en otra especie. El ejemplo más común para entender en nuestro país, que somos centro de diversidad biológica del maíz y centro de origen, piensen ustedes, al maíz, el que comemos, se le introduce un gen de una bacteria para hacer
a este maíz resistente a insectos, tolerante a herbicidas. Esto es ingeniería genética, esto es biotecnología moderna. Y la problemática ya estaba, ¿no? Antes del tema de las secuencias genéticas, que era, pues, que al permitir la liberación de organismos o variedades de este tipo, transgénicas se les llama, en nuestro territorio, bueno, pues somos centro de origen y de diversidad biológica, y el maíz es de polinización abierta, es decir, que se va a cruzar con los maíces que estén cerca. Así que el riesgo de contaminación es fuerte por el tipo de especie que se trata, ¿no? Ahora, la complejidad con el tema de las secuencias genéticas es la que comentaba hace un momento. Ya firmamos el protocolo de Nagoya, ¿ahora qué? Pues ya podemos firmar contratos de acceso. ¿Eso qué significa? Bueno, que puede llegar una empresa, un centro de investigación o un investigador a querer, pues, por ejemplo, yo estuve presente en Chiapas cuando un programa de una universidad de Estados Unidos, les hablo desde finales de los 90, y querían tener acceso a toda esa diversidad biológica de Chiapas, y se firmó un contrato. Es como poner a la venta nuestra diversidad biológica. Se firmó el contrato, todavía no había protocolo de Nagoya, pero había un convenio de diversidad biológica que ya hablaba de permitir el acceso a nuestros recursos. Y no solo se permitió el acceso al recurso per se, sino al conocimiento asociado, que es donde está la controversia. Hay que compensar, dice la convención y el protocolo de Nagoya. El problema, y además dice, justa y equitativamente, pero no se ha hecho. En aquel entonces, y yo estuve presente en ese contrato, se decía, y a cambio, y la universidad presenta, les queremos mostrar este diseño de un baño ecológico. Eso era la compensación justa y equitativa, el diseño de un baño ecológico. Para todos los miles y millones que se llevan con esta información que muchos de nuestros pueblos y comunidades indígenas pues regalan, ¿no? Regalan su conocimiento porque su cosmovisión es muy diferente a la del mercado capitalista. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, aunado a este tema, pues está el problema de la propiedad intelectual, que significa que estas maíces, por ejemplo, resistentes a insectos, tolerantes a herbicidas, pues generalmente llevan asociada una figura de propiedad intelectual. La que sigue, por favor. Bueno, pues desde el 88 surgió un convenio que promovió que estos derechos de propiedad intelectual fueran válidos a nivel internacional, ¿no? En la Convención de París o Convenio de París. Pero bueno, la primera patente que se otorgó pues es desde el siglo XV en Venecia. Aquí lo interesante es que en el 94, bueno, luego surgió en los 60 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, queriendo hacer que se internacionalice los derechos, ¿no? Es decir, que venga una empresa de Estados Unidos y diga, yo tengo la patente sobre la soya, y entonces pues amparada en la OMPI necesito que se haga válida y me pagues regalías si usas esta soya, pues eso es una patente, ¿no? Aquí lo interesante es que, la que sigue por favor, comienza a hacerse parte de un convenio de libre comercio, ¿no? Somos parte de la OMC. Justamente, no sé si se acuerdan, el movimiento zapatista se levanta en el 94 oponiéndose al modelo neoliberal. Digo, ahí están las demandas y las consignas del movimiento zapatista denunciando por qué entrábamos a un tratado de libre comercio donde teníamos, ¿cómo se dice?, evidente desventaja. Y bueno, pues entramos. Así como, pues, qué pena, pero ya firmamos y somos parte del convenio y de la Organización Mundial
del comercio. Esta figura de propiedad intelectual, ya 2 minutos y termino, que se llama Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. Cabe comentar que México también es parte, es otra figura como especial para plantas. Y ahí, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, que somos parte de una forma que se llama UPOP 78, que todavía permite, respeta que las comunidades y pueblos indígenas sigan intercambiando, guardando sus semillas. Hay una presión internacional para que pasemos a otra forma donde este derecho de guardar, intercambiar semillas sea pues dependiendo de cada país, ¿no? Que es UPOP 91. La última, para terminar un poco con la que sigue, por favor. Bueno, aquí es para decir, convenio que promueve, todos pueden proteger, no solo las empresas, tú puedes proteger tu planta. Bueno, pues los requisitos son muchos, que sea homogénea, lo cual va en contra de la diversidad biológica de las variedades nativas y criollas de las comunidades de este país. Y bueno, en México los que más han obtenido este tipo de figuras de propiedad intelectual son países como Estados Unidos, China. México ha permitido que otros tengan estas figuras de propiedad intelectual, es decir, beneficiándonos de esta historia o de este sistema de propiedad intelectual en general, no estamos. La última, para terminar, la que sigue, por favor. Esta. Bueno, hay otros derechos que también se han reconocido a nivel internacional y que son los derechos de los agricultores. Esto se ha reconocido en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y justamente hablan de este derecho a guardar, a intercambiar, a vender sus semillas. Entonces, en conclusión, hoy estamos en una situación compleja donde desafortunadamente prevalece la visión y concentración de la producción de semillas híbridas. Otro tema importante es la mayor parte de la producción de semillas las tienen las transnacionales y esto ha tenido que ver con un modelo neoliberal que promovió eso. Recuerden que alguna vez existió un programa nacional de semillas, había de parte del gobierno un programa de producción. Esto empezó a quitarse como política desde el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, creo que está en eso, es en lo que sí coincido con el doctor que me precedió, que está en las comunidades y en los pueblos indígenas. El derecho a la autodeterminación no se le ha dado, pero ni en el modelo neoliberal ni con López Obrador. O sea, no, es justo el que ellos siguen demandando. Y uno más, y el doctor no me dejará de estar de acuerdo conmigo, el derecho al territorio. Lo siguen demandando en los congresos. En Yucatán hace poco fui, los mayas hablan derecho al territorio, derecho a la autodeterminación y derecho a intercambiar, guardar y tener estas semillas en forma colectiva. Gracias. Gracias, doctora Arcelia, le agradecemos que haya tomado este tema, que tiene muchas vertientes y es muy complejo, sobre todo cuando se habla del maíz, genera una polémica muy fuerte con la entrada de los transgénicos, que está prohibido en México, pero sabemos que entran por diferentes formas, a veces intencionales y a veces no, ¿verdad? Pero bueno, demos entrada a una o dos preguntas antes de pasar con nuestro último ponente. Muchas gracias por su presentación y aprovechando que tocó el tema del protocolo de Nagoya, un tratado que deriva de otro convenio principal, pues aborda el tema de los contratos que usted refiere, pero que el protocolo de Nagoya
como tratado internacional vinculante, los plantea como protocolos bioculturales comunitarios, que son básicamente contratos que se establecen entre transnacionales, empresas, incluso universidades con X pueblo. El tema aquí es estos protocolos bioculturales comunitarios, o como se les quiere decir eufemísticamente en el protocolo, ¿qué tanto deterioran o consolidan la libre determinación y autonomía de los propios pueblos? Pues muy rápidamente toco el caso del maíz solotón, que es parte de la investigación y de mis líneas de investigación. Una empresa gringa y junto con contubernio de otras universidades, incluso mexicanas, pues han hecho estudios sobre este maíz, un maíz muy especial que es propio de Chiapas y de varias comunidades y de pueblos de mayas, y no solo mayas, incluso tzotziles. La cosa es que hicieron un contrato con una comunidad y yo les plantearía, ¿creen que una comunidad es la propietaria de esos recursos que históricamente y a través de milenios se han desarrollado por selección natural, por los usos y costumbres? Porque eso es lo que aborda el protocolo de Nagoya y otros tratados. Es decir, no van por los recursos en general, van por recursos específicos de pueblos originarios que han desarrollado y que tienen una carga de conocimientos abismal, ¿no? Entonces son recursos naturales específicos sobre los cuales pues terceros, empresas principalmente, pues tienen ese interés de patentar. Por favor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Quisiera preguntar por qué no se han implementado programas de exclusividad a la producción de ciertas semillas, como, bueno, en el caso de, por ejemplo, la carne Black Angus, que por ejemplo, la carne que se hace en Japón, que esa carne necesita enviarse con un certificado y que es sumamente más cara que la carne normal. ¿Por qué no se ha aplicado este tipo de normativas para semillas que sí son trascendentales para el desarrollo del ecosistema y que también son fundamentales para la preservación del medio ambiente? Gracias. Pues adelante, doctora. Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandro, haces honor a tu departamento. Qué bien informado estás, te felicito. Yo con toda la intención no hablé del problema o la problemática del maíz solotón. ¿Por qué? Porque la doctora Yolanda Castañeda y yo, ella es la responsable de un proyecto en el que estamos justamente trabajando, y bueno, pues a veces cuando tenemos esta información en camino, tratamos de no difundirla por respeto a los propios resultados de la investigación, pero sí puedo dar una opinión en general. Primero, respecto a lo que comentabas de los protocolos bioculturales, si pudieran ser una opción, y espero haber entendido si esa es la pregunta. Mira, tuve la oportunidad de ir a entrevistar a la doctora Adelita San Vicente, que es la encargada, el punto focal para, por decir, negociar este tipo de contratos. Y ella, te puedo pasar los varios de protocolos bioculturales que me dio, y yo preguntaba, ¿sirven o no para defender estos derechos colectivos? Ella enseguida dijo, ay, claro que no. Ella pues representa sin duda la cuarta transformación. Me sorprende su visión muy ad hoc al respetar los derechos colectivos, y decía, no, porque son impuestos casi desde fuera. No fue que ellos dijeran queremos hacer un protocolo biocultural. Y entonces, hasta el momento, que esa entrevista la hice el año pasado, no hay un protocolo ejemplar que diga, mira, aquí hubo un reparto justo y equitativo y se llevaron tal, y esos protocolos parecieran un diseño como parte de una política del gobierno, pero no son precisamente una iniciativa que responda a la especificidad de cada comunidad o región. Ahora, la siguiente pregunta que hacías, si una comunidad, por ejemplo, como la de Chiapas, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo nuestro trabajo de investigación en Oaxaca, ahí también hay maíz solotón,
y si representa toda esta conservación y toda esta cruza de variedades que dieron pues como producto estos beneficios del maíz solotón, y yo digo sin duda no, y por eso el cuestionamiento al contrato, ¿no? O sea, aquí pues más que en principio, porque pues ya hay publicaciones sobre la problemática, más que cuestionar por qué se firmó un contrato es por qué el gobierno permite que llegue una empresa o que llegue un centro de investigación o una universidad de Davis, como llegó acá en Oaxaca, a hacer este tipo de biopiratería. Sin duda es eso, ¿no? Aquí también falta información y difusión en todo el país, que vaya y diga, como lo decía un poco el doctor, que haya toda esta información de, por ejemplo, que es un transgénico, y por ejemplo que hay un protocolo de Nagoya y que todos los beneficios que se pudieran obtener por permitir el acceso, ¿no? En algún congreso que se dio en la UAM Xochimilco, les hablo del 2001, o sea, esta problemática viene justo desde que se firmó el convenio, y se invitó a los de Compich, el Consejo de Parteros y Parteras de Chiapas. Al final habló y se preguntó, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se podrían defender sus derechos sobre los recursos fitogénicos, o sea, sus conocimientos sobre el uso de las plantas y de tantas variedades que conocen? Ellos dijeron, pues, los recursos son de Dios. Yo me preocupé con esa visión, pero luego dijeron, porque nosotros vemos a la naturaleza así, ¿no? Somos parte de ella, no son nuestros, pero al final dijeron, como ustedes parece que están diciéndonos que quieren ir y saquear, no vamos a permitir que lleguen ahí, no los de Compich, no queremos que vayan porque no les vamos a permitir el acceso. A eso llegamos, ¿no? Entonces creo yo que el protocolo de Nagoya está teniendo muchas fallas y está usándose prácticamente en beneficio de las empresas o de los que quieren acceder a nuestros recursos y no en beneficio de los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias por tu participación, Arcelia. A continuación y por último, pero no menos importante obviamente, vamos a tener la participación del maestro Martín Rodríguez Arellano, el cual también es originario de Santarián, Puxmetacan, es Mije, la Sierra Mije del estado de Oaxaca. Es licenciado en Derecho Constitucional por la UNAM y maestro en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas por la UAM. Con él realizó su tesis sobre la propiedad intelectual colectiva, el caso de los artesanos indígenas de Tenango de Doria. Entre sus publicaciones voy a destacar, no voy a hablar en mije porque no podría tener el acento apropiado, pero lo que sí nos dio oportunidad de traducirlo, que una de sus obras son Los granos de maíz, que se encuentra en la colección Los colores del maíz, otra es Cuentos mijes de la colección Tesoros del jaguar, otra es La ofrenda al sol, y también ha colaborado en varios libros de antología sobre poesía y narrativa. Se encuentra también trabajando como tallerista y conferencista sobre el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas y promotor de la literatura en lenguas originarias. Entonces, a continuación le damos la palabra para que presente su trabajo, que pues con mucho gusto está aquí con nosotros para darlo a conocer. Adelante. Ya soy Scarpach, de un mimita, ya mita, hoy estaba, tú estaba. Es la lengua mije del estado de Oaxaca. Un saludo, un agradecimiento aquí en la mesa de presidium, la invitación del doctor Armando Sánchez Albarrán, y bueno, y la presencia de ustedes es muy agradecido. Bueno, hoy voy a abordar sobre el tema de la propiedad intelectual colectiva, que
muy poco se habla de esos. Se habla mucho de propiedad intelectual, pero individual. Lo colectivo es muy reciente, ¿sí? Aunque ya hay países que ya lo tienen en su constitución, como Venezuela, Ecuador, Panamá, en fin, Bolivia, ya lo tienen en su constitución, pero nosotros no, todavía no llegamos a eso. Bueno, podemos avanzar la lámina, por favor. Bueno, antes de poder hablar sobre propiedad intelectual, pues ya lo dijeron, México es una nación pluricultural que tiene 20% de la población indígena, de toda la población mexicana es indígena. Existen más de 4 millones de artesanos, hablamos 68 lenguas indígenas, más que proviene de 11 familias. Y bueno, entre ellos está el Tenango de Doria, que habla la lengua otomí. En 2020, el Tenango de Doria contaba con una población de 17.500. Y bueno, el tema se aborda precisamente porque sus obras son objeto de uso indebido, lo que se llama plagio. Vamos a avanzar. Bueno, el planteamiento del problema es eso, que sus obras se usan con fines de lucro sin que les dé reconocimiento, es decir, no se les da regalías, lo que corresponde. Continuamos. Bueno, en esta hipótesis que tenemos es que los bordados textiles que tienen ellos, bueno, hay un uso no autorizado o plagio por empresas transnacionales de moda. Y bueno, estas artesanas pueden proteger su propiedad intelectual colectiva con acciones señaladas en los artículos 2, 17 de la Constitución y 581 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y bueno, esto es mediante asambleas comunitarias donde pueden nombrar sus representantes quienes pueden hacer todas las gestiones. Porque en la Constitución no existe la figura propiedad intelectual, menos propiedad intelectual colectiva. ¿Avanzamos? Bueno, pues el objetivo es precisamente generar conocimiento para que, a ver si los del Congreso pueden ya tratarse este tema y que este reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva esté en la Constitución. Ese es uno de los objetivos. Y bueno, para que ya se evite pues que haya plagio, piratería o falsificación de todas estas obras. ¿Avanzamos? Porque actualmente solamente el artículo 28 señala sobre los derechos de autor. Y bueno, ya está ahí. ¿Dónde se ubica Tenango de Doria? Está en el estado de Hidalgo, yendo por rumbo a Pachuca, pasando por Tulancingo está Tenango de Doria. Resulta pues que esta creación se fue en una comunidad del municipio. Lo que pasa es que los artesanos, cuando venían a vender sus productos, les preguntaban ¿de dónde vienen? De Tenango, decían. Y bueno, pues hicieron famoso al Tenango. Seguimos. Vamos rápido porque el tiempo apremia. Bueno, la propiedad intelectual colectiva en una nación pluricultural. Bueno, ya vimos que México es una nación pluricultural, que tiene pueblos y comunidades indígenas, tiene su propiedad intelectual, tiene sus instituciones. Pues vamos a abordar el tema de iconografía y los bordados textiles, y así como esa figura de apropiación cultural, si es plagio o uso indebido. Hay esa duda, vamos a despejarla. Bueno, la propiedad intelectual y sus instituciones más o menos se divide así. Se divide por una parte, está el
Instituto Nacional de Derecho de Autor, y la otra, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El derecho de autor protege las obras del autor. La persona, digamos, protege a la persona. Y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial protege los bienes y servicios. Avanzamos. Porque, bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Si uno se lleva, cuando hice la investigación sobre la tesis, pues uno se quedó con las ganas de seguir investigando. Pero bueno, el tiempo pues es muy breve allí. Avanzamos. Bueno, aquí está, los bordados tenancos, ¿es arte o artesanía? También sabías esa pregunta. Bueno, y allí lo despejamos porque el arte y la artesanía antes de 1647 pues se llamaba artes y oficios. No había esa división, si había arte o artesanía. Ya después, cuando crearon la academia, la universidad allá en Francia, pues allí ya se dividió. Por una parte, lo que se aprendía en la escuela era arte, es arte, y lo que se aprende de manera empírica son artesanías, así. Y bueno, algunos dicen que artesanía o arte menor tiene fines de comercio. Hay esa contradicción de los teóricos, porque vemos que hay artes que se subastan en millones de dólares y de euros. Entonces hay una contradicción allí. En cuanto a derecho de autor, está el INTAUTOR en México, en la institución que protege esas obras, y está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a nivel mundial. Y la propiedad industrial, pues igual tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México, y a nivel mundial está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Continuamos. Bueno, aquí está el concepto de arte. Aquí solamente rescaté de lo más cortito que dicen los autores. El arte, dice, es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo. Puede ser real o imaginario. Lo dice Pérez Orto y María Merino. Y artesanía es un tipo de arte que se trabaja con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. También se le conoce como arte menor. Bueno, Pérez Orto y Ana Gardey. Continuamos. Perfecto. La apropiación cultural. Bueno, y aquí, bueno, son conceptos muy especializados, que la apropiación cultural se considera que es es un fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno, casi siempre con fines comerciales, dice González Tostado. Sobre todo en Oaxaca, la pareja del ex gobernador tiene una marca colectiva que hay allí en el centro de la ciudad de Oaxaca, y que pues compra artesanías o artes menor y los va cortando, su diseñador va cortando por pedacitos y arma otro tipo de blusa, de vestido, en fin, ya crea su propio diseño, pero sin ningún significado. Eso es lo que refiere pues González Tostado. Luego, plagio. Y plagio es una figura que no se encuentra en la ley. Si uno busca en todas las legislaciones, no va a encontrar plagio. Y aquí lo define Delia Lipsic. Es el apoderamiento ideal de todos o de algunos de los elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios. Sí, por eso siempre nos dicen, vamos a citar esta parte que dijo, en el caso de textos, alguien lo dijo, lo citamos. En el caso de obras, bueno, es de alguien
hay que pedir permiso para poder explotar. Y si uno lo va a usar solamente para fines de exposición, no hay problema, pero si lo va a comercializar, sí tiene que pedirle permiso, llegar a un acuerdo, firmar un contrato, de cómo va a ser las ganancias, claro. Y lo que sí se va a encontrar en la ley es el uso no autorizado. Es todo aquel que sin autorización alguna realice toda actividad que perjudique al titular de derecho de autor. Lo dice la Ley Federal de Derecho de Autor. Bueno, y en México, en el mundo, existen leyes que protegen, digamos, la propiedad intelectual, pero más la propiedad individual. Apenas está entrando el reconocimiento de la propiedad colectiva en estos momentos. A nivel internacional, ya pues lo mencionó la doctora, existe el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, ya tiene varios años, y también está el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Y más recientemente está el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A nivel nacional tenemos la Constitución, en su artículo 2, de manera indirecta, menciona sobre la propiedad colectiva. Si un estudiante de Derecho va a una escuela privada o pública que no tiene la materia de derecho indígena, no va a poder entender después, cuando termine su carrera, no va a poder interpretar esa parte que dice la colectividad. Entonces, por eso es que uno si le propone que debe de decir exactamente allí en el texto, así, la Constitución, propiedad intelectual colectiva, así lo debe de decir. Bueno, y también está la ley secundaria, está la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, y también se creó una nueva ley que se llama la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y en el estado de Hidalgo, porque estamos hablando de Hidalgo, se creó la Ley de Cultura del estado de Hidalgo. Son las leyes que protegen, digamos, la propiedad intelectual. Esto es de que es un tema muy especializado. De hecho, cuando yo entré aquí en la maestría, pues yo no sabía mucho de propiedad intelectual, más que 2 conceptos, así como de primaria. Bueno, así le pasa a uno. Pero investigando ya uno se puede, pues, saber más sobre estos conceptos. Podemos seguir la siguiente lámina, por favor. Y aquí está. Estas son las figuras, bueno, que utilizan los diseños de las personas de Tenango de Doria. Bueno, ahí está la propiedad intelectual. Tiene derecho de autor, derecho de propiedad industrial y derecho de obtentor, que acabamos de escuchar de la doctora. Bueno, y bueno, ahí están las leyes que lo protegen, la Convenio de Berna, Ley Federal de Derecho de Autor, está la Organización de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el Convenio de París, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esas son más o menos las leyes que lo protegen. Seguimos con la siguiente lámina. Bueno, en México, bueno, ustedes seguramente han escuchado en los medios de comunicación que hay denominaciones de origen. De hecho, se oye muy elegante. En México, actualmente ya hay 20 denominaciones de origen. Para obtener una denominación de origen, tiene que, el producto que va a salir ya a la venta, tiene que iniciar desde el lugar de origen. El producto debe de sembrarse en ese lugar hasta que finalice. Voy a poner ejemplo como el tequila. El tequila es un tipo de maguey que se siembra en Jalisco y que allí mismo lo destilan, lo cortan, lo destilan y sacan el tequila. Y bueno, y así ya sale la denominación de origen.
tenemos el cacao de Tabasco, tenemos café de Chiapas, el ámbar de Chiapas. El ámbar de Chiapas es solamente de Chiapas, uno no puede encontrar ámbar en la Ciudad de México. Entonces, allá se produce y lleva años. Entonces, por eso es muy difícil que muchos, aunque lo soliciten, en este caso los artesanos de Tenango y de Doria solicitaron que les dieran la protección como denominación de origen y dijeron que no, porque no cumplían todos los requisitos. Pero a partir del año 2020 hubo una reforma a la ley y bueno, si bien es cierto que ellos no pueden obtener la protección a través de la denominación de origen, lo pueden hacer con la indicación geográfica. Entonces la indicación geográfica es una figura que es muy parecida, pero que solamente pide un elemento actualmente y con ese elemento puede tener la protección. Bueno, aquí está que precisamente que protege la propiedad intelectual por parte del derecho de autor, protege al sujeto, a la persona, y la propiedad industrial protege al objeto, las cosas. El derecho de autor, bueno, tiene derechos morales y patrimoniales, que para esta plática pues no nos alcanza el tiempo, pero la propiedad industrial protege bienes y servicios. Bueno, en tercer caso, bueno, ya es el caso muy particular de la comunidad de Tenango de Doria. Bueno, vamos a ver sobre su iconografía, por qué es necesario proteger, quiénes son los piratas del siglo XXI, la obtención de la marca colectiva. Hubo un conflicto entre Nestlé y unos artesanos de Tenango, se fueron a los tribunales, que ahorita les voy a platicar. Cuando hubo ese conflicto, pues se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos y otras instituciones, y la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación 35/2019. Ya después, ya hubo una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor. ¿Le seguimos? De toda esa lucha que hicieron los artesanos de Tenango, obtuvieron la marca colectiva porque no les dieron la denominación de origen, tampoco la indicación geográfica. En ese momento tampoco podían obtenerla, pero sí podían obtener la marca colectiva. Le dicen el signo distintivo. La marca colectiva, bueno, en su digamos, en su clasificación, bueno, ahí cuando uno lo pide, un grupo lo pide más bien, ellos lo pidieron como sociedad anónima, bien pudieran haberlo pedido como asociación civil o sociedad cooperativa, pero bueno, ellos así les orientó su abogado, vaya. Entonces ahí tiene la marca, pues tiene su titular que se llama Tenangos Bordados, el número de registro, tiene un número, su clase, una clase que tiene varias cosas que pueden proteger y en qué tiempo lo obtuvieron, es decir, en 2014. Seguimos. Y conclusiones. Ya estamos al final. A partir de 1992, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana. Eso ya lo dijo el doctor Bárcenas. También en Tenango de Doria viven indígenas otomíes, que son los creadores de la iconografía Tenangos. Y bueno, pero pues ellos desconocen cómo poder proteger sus obras. Y bueno, la propiedad intelectual se encuentra regulada en la legislación nacional e internacional. Su regulación es nula, pues, vaya, porque no existe. Por eso es que se pide que debe elevarse a rango constitucional esta figura, porque pues solamente así los artesanos puedan tener protección. Y luego pues una alternativa de los artesanos es que pues entre ellos se organicen, soliciten su
registro como indicación geográfica y puedan tener su protección. Porque el conflicto que tuvieron estos dos entre Tenango y Nestlé, perdieron los artesanos tenangos porque no acudieron con un especialista. Un abogado civilista tomó el caso y pues no pudo orientar bien a los artesanos y perdieron. Lamentablemente así sucedió y bueno, pues yo les voy a dejar mi correo electrónico, mi número de teléfono, por si ustedes quieren saber más acerca de la propiedad intelectual. Muchas gracias. Con muchas gracias, maestro Martín. Disculpe, pero es que como viene la otra mesa, por eso el apresuramiento, ¿no? Pero nos queda tiempo de 1 minuto para una pregunta. Adelante. En relación a la protección de los conocimientos colectivos, pues en este gobierno y en otros ha habido muchas convocatorias relacionado a, pues ellos le llaman recuperar o hacer convocatorias donde las personas de los pueblos puedan pues participar, ¿no?, en concursos donde pues puedan demostrar algunas artes populares, se les puede llamar en los pueblos, o por ejemplo gastronomía. Hay uno que ha salido en los últimos años y en caso del Valle del Mezquital, el estado de Hidalgo justamente, pues ha sido pues reconocido por su gastronomía, ¿no? Y quisiera yo cuál es su, ahora sí, opinión en relación a esto, ¿no? Hasta qué punto el hecho de que las cocineras expongan todo el procedimiento, ¿no? Es un ejemplo nada más de todos los ingredientes, los procesos de la elaboración de los platillos, qué tanto se expone también este tipo de convocatorias, y muchas otras convocatorias, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Sí, bueno, cuando alguien expone, digamos, algún medio electrónico, podía respaldarse. Cuando lo hace, lo expone con una persona extranjera allá en su comunidad, en su hogar, y el extranjero se lo plagia, se lo copia y al rato lo presenta como suyo. Entonces, para que no suceda eso, tiene que registrar todo el procedimiento, el contenido, todo lo que le echa ese caldo, esa comida, y tiene que registrar, pues solamente así se puede proteger. De otro modo, otros lo pueden representarlo como suyo. Sí, pues, para eso está la ley todavía. Muchas gracias, maestro Martín. Pues finalizamos esta mesa dándoles un aplauso a los ponentes, por favor, y agradecemos su presencia a ustedes. Gracias. Sí, mire, yo, adiós, traje algunos libros que hablan sobre lo que yo expuse, si a alguno le interesa, están a 200 pesos, si no le pueden conseguirlo y les interesa, pueden conseguirlo después en las librerías, están a más o menos 350. Supe por la prensa del caso, pero creí que